Hola, estimados alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? El día de hoy se va a tratar sobre el monitoreo de ruido. La semana pasada, en cierto, hablamos, se llevó una introducción y hoy día haremos, pues, como más general el monitoreo de ruido. Para ello, antes me gustaría compartir con ustedes un pequeño video sobre la contaminación acústica. Pareciera que la palabra contaminación estuviera referida a ciertos elementos como la tierra o el aire, pues casi todos olvidamos que también existe la contaminación auditiva, que perjudica la salud de cientos de personas. Esta es casi prácticamente ignorada en todos los países del mundo, lo que la convierte en un problema silencioso pero muy perjudicial. Se llama contaminación auditiva al exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una zona determinada. Este término es estrechamente relacionado con el ruido, debido a que esto se da cuando el ruido es considerado como un contaminante. Es decir, un sonido molesto que puede producir efectos nocivos, fisiológicos y psicológicos para una persona o grupos de personas. Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas relacionadas a las actividades humanas por el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, las industrias, entre otras. Los efectos psicológicos que produce el ruido ocasionan en el hombre dolores de cabeza, pérdida de sueño y de apetito, así como infecciones y molestias. En los trabajos en los que los hombres están expuestos a un ruido intenso, les puede provocar un rendimiento más bajo de lo normal. Los efectos psicológicos y patológicos que causan ruido son sordera profesionales, fatiga auditiva, traumatismo acústico y encubrimiento. En realidad, de una manera u otra, todas las personas estamos expuestas a este daño. Sin embargo, es mucho más fácil darse cuenta que quienes viven en zonas de una alta intensidad de ruidos, es decir, zonas aledañas a aeropuertos o avenidas que sean muy transitadas, serán las más vulnerables y las que siempre deben acudir a hacerse revisar sus oídos. Esta es una prueba realizada por especialistas que permite saber cuál es el nivel de intensidad de decibeles que tenemos y también de las frecuencias. Esto quiere decir cuáles son los que se deterioran más rápido, las frecuencias graves o las agudas. ¿Sabes que puedes evitar causar más contaminación acústica? No uses las bocinas del coche innecesariamente. En algunas áreas como hospitales y campus universitarios es prohibido usar la bocina por estar consideradas como zonas silenciosas. También evita poner la música a volumen muy alto, la cual no solo lastima tus oídos, sino los de los demás. Los motores y máquinas de vehículos también producen ruidos fuertes cuando no se les da el mantenimiento apropiado. El mantenimiento apropiado debe ser llevado a cabo para un mejor desempeño de la máquina. Si estás trabajando en un área donde hay ruidos fuertes, debes usar tapones de oído o auriculares para evitar la pérdida de audición. Cuando vayas a los parques temáticos y sitios similares, evita subirte a aquellas atracciones que producen mucho ruido. Todos podemos evitar la contaminación auditiva. ¿Cómo vas a hacerlo tú? ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Bueno, lo dejo a criterio propio. ¿Cómo lo va a hacer cada uno de ustedes? ¿Qué hacer? Si están en un centro laboral, ya veremos ya los controles operacionales, cuáles son los pasos para medir el monitoreo. La clase anterior hablamos sobre el monitoreo, la importancia, ¿no? O sea, cuál es el fin de hacer un monitoreo. Y del mismo modo, también el monitoreo del ruido se va, pues, a hacer para determinar los niveles establecidos y según ello hacer la comparación con los límites, establecer un programa de monitoreo y posteriormente, de ser necesario, hacer los controles operacionales. Pues se habrán preguntado, ¿no? ¿En qué momento usar un sonómetro y cuándo uso un dosímetro? ¿Para qué sirve cada uno? Entonces, el monitoreo de ruido ambiental, que usar el sonómetro, y para el monitoreo de ruido ocupacional, el dosímetro. A su vez, el sonómetro puede ser usado para el ruido ocupacional, pero para medir sobre una fuente, más no para medir al que está expuesto el colaborador. En caso que se va a medir el ruido al que está expuesto el colaborador, se usa el dosímetro. Vemos aquí, que es el dosímetro, y aquí vemos el sonómetro.
En caso del dosímetro, pues es el cual va a medir la exposición personal a ruido y es el instrumento que se recomienda para determinar si se excede el límite. Este equipo pues, consiste en un micrófono colocado en la zona de la audición del trabajador, que está más o menos se coloca a 10 centímetros del oído, conectado al aparato microprocesador. El dosímetro continuamente monitorea, integra y registra la energía sonora a la que un trabajador está expuesto, pues a lo largo de una jornada. El equipo usa esta información para calcular una dosis de ruido en la jornada. La mayoría de los dosímetros también guardan registro del nivel más alto de ruido sucedido en cualquier momento, de tal manera que se pueda verificar que no haya pasado los 15 decibeles, el máximo valor permitido pues para sin importar el tiempo de exposición. En la mayoría de dosímetros también puede ser usada como sonómetros, registrando y entregando los mismos parámetros. Eh, Hay equipos, sí, como también hay equipos que no miden los niveles, ¿no? O el ruido ambiental. Y en caso de sonómetro, que es este equipo, el sonómetro me va a indicar el nivel de presión sonora en decibeles. Las lecturas con el sonómetro pueden ser usadas para identificar las fuentes de exposición al ruido de los trabajadores o para estudios de ruido en un lugar de trabajo. Evaluar la exposición al ruido requiere pues integrar todos los niveles de ruido sobre un rango de tiempo apropiado para determinar una dosis de ruido del trabajador. Los dosímetros personales de ruido realizan esta integración de manera automática, ¿no? En caso del dosímetro. Pero en muchos casos un evaluador que use un sonómetro tendrá que hacerlo de manera manual para comparar el resultado de la integración de valores con el límite permisible. Se deberá integrar valores como mínimo desde 80 a 140 decibeles. Vemos aquí el estándar nacional de calidad ambiental, el cual va a ser medido con los datos que se obtienen, ¿no? Hay que identificar cuáles son, va a variar según la zona de aplicación, ya puede ser zona de protección especial, zona residencial, zona comercial o industrial. Y también depende del horario, sea horario diurno o nocturno. En caso del horario diurno se toma en cuenta de 7 de la mañana a 8 de la noche y el horario nocturno de 8 pm a 7 am. En caso de los estándar en horario nocturno va a ser 10 decibeles menos que el horario diurno. ¿A qué se refiere cuando me indica zona de protección especial? ¿No? ¿En qué momento yo identificar o en qué momento comparar con esos datos? Entonces, para ello hay que saber si se indica zona de protección especial, pues se refiere a aquellas zonas que tienen alta sensibilidad acústica. Pueden ser los hospitales, los centros educativos, los asilos. Y en zona residencial, como su nombre indica, pues va para viviendas y residencias. Zona comercial, asimismo, para el comercio. Y la zona industrial, pues donde está en la zona, como el nombre indica, industrial. Y según ello, pues hay que hacer la comparación, ¿no? Con esos decibeles. Para ello, antes se va a tener que hacer pues una zonificación. Pues justamente se coloca, se toma en cuenta como los pasos para medir el ruido. Básicamente son 7 pasos, en el cual en el paso 1 hay que establecer un sistema de monitoreo. En la etapa 1 pues hay que hacer una línea de base. Una línea de base y aquí pues hay que tomar en cuenta hacer la zonificación. Identificar cuáles puntos van a ser monitoreados. Y en este paso pues hay que trabajar con una cartografía del lugar a realizar el monitoreo. Posteriormente también se va a pasar a realizar la identificación de las fuentes móviles. Pues la emisión de las fuentes, emisión de ruido, pues sobre todo para fuentes móviles, es la más representativa entre las fuentes de ruido en los otros centros urbanos, ¿no? Entonces, para la identificación de estas fuentes es necesario ubicar las intersecciones vehiculares, ¿no? Previamente, con base en el análisis en las variables relacionadas con el nivel de ruido generado.
Asimismo, también es necesario realizar una identificación de fuentes fijas. Las fuentes fijas pues, son aquellas fuentes de emisión localizadas en un punto definido, ¿no? Es decir, que no varía su posición en el tiempo. Este tipo de fuentes de emisión de ruido pues, se localizan principalmente en las zonas destinadas al uso comercial o industrial. Asimismo, en puntos de elevada concentración de actividades humanas. La identificación de este tipo de fuentes pues, debe realizarse teniendo en cuenta el uso destinado de la zona de ubicación, ya que a partir de este pues, se regirá su máximo nivel de emisión. Para llevar a cabo también la identificación de las fuentes fijas representativas es necesario elaborar un inventario y de aquí hacer el reconocimiento de las fuentes fijas, la determinación cualitativa del nivel de emisión y como producto pues hay que tener ya el inventario de fuentes fijas. Determinación del objetivo de calidad, pues hay que realizar, se va a hacer la determinación de los niveles de ruido y de ahí partirá también para hacer la comparación con los estándares máximos. En la etapa 2 ya, básicamente el establecimiento del sistema, ¿no? Hay que hacer una planificación, un plan de trabajo para realizar el monitoreo. ¿Cuáles van a ser las técnicas de medición? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que deseo medir? De repente solamente necesitas medir un ruido ambiental, entonces tan solo necesitas el sonómetro. O si tu equipo, el dosímetro, puede hacer esa medición, lo puedes también. Entonces hay que identificar qué técnica voy a realizar, ¿no? Que manejar información, que saber, que conocer la población, el lugar. Si vas a realizar en una industria, hay que también trabajar con los colaboradores, que más que uno, ellos conocen la zona, entonces hay que trabajar con ellos. Y finalmente también mantenimiento y operación. Como paso 2, que informar a los trabajadores, ¿no? Informarles a ellos de lo que se va a realizar, cuál es el fin de hacer este monitoreo. Pues el titular, o en este caso el consultor, pues, o el quien está realizando el monitoreo, deberá proveer a los trabajadores afectados o sus representantes la oportunidad de observar el monitoreo, exposición a ruido. Pues esto incluye darles a conocer a los trabajadores el programa de monitoreo, que se debe estar tomando muestras de ruido, ¿no? También para qué. Si la exposición de ruido de su puesto de trabajo supera el límite máximo permisible, y también hay que indicarles cómo usar el protector auditivo. También hay que indicarles de las medidas correctivas. Como siguiente paso tenemos la calibración del equipo. El equipo debe de ser calibrado antes y después de cada muestra de ruido. Pues se deberá verificar la calibración del equipo con un calibrador acústico, ¿no? Este de acá. Con un calibrador acústico. Los calibradores pues deben ser adecuados para el diámetro y la forma del micrófono. Hay que verificar la calibración colocando el micrófono en la apertura, ¿no? del calibrador, el cual produce un tono puro a un nivel de sonido dado. Pues al usar el dosímetro podría también ser necesario setearlo con funciones de sonómetro. Pues hay que tomando también en cuenta, ¿no? Siempre que la variación máxima pues es de más menos 1. Si no es así, el instrumento deberá ser recalibrado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante antes de usarlo. Como siguiente paso tenemos ya hacer tomar las muestras con un dosímetro. Para este paso ya se deberá de haber evaluado las áreas de trabajo. Previo a ello se debió haber hecho pues la zonificación que ya se mencionó, ¿no? Deberá explicar al trabajador que va a usar el dosímetro cuál es el propósito y el procedimiento para el muestreo o monitoreo. Encienda el equipo, que encender el equipo, hay que verificar que la batería del equipo tenga suficiente carga, asegurarse que el equipo esté programado con escala A y una respuesta lenta, ¿no? El slow. Hay que verificar la calibración del equipo y resetear el dosímetro de cualquier otra medición anterior antes de tomar una nueva muestra. Y hay que registrar por escrito el número y el resultado obtenido, ¿no? Hay que enfatizar al trabajador la importancia de trabajar de manera habitual para tener el cuidado del dosímetro.
que también explicarles que no debe de silbar o gritar, ¿no? Que instruir al trabajador para que no se lo quite el dosímetro, pues a menos que sea por alguna emergencia. También, después de ello, hay que encender el dosímetro y registrar la hora de inicio. Es muy importante hacer el registro de la hora de inicio para, pues, determinar según el porcentaje de la jornada laboral, ¿no? Entonces, que la jornada laboral, la medición del dosímetro, pues, lo recomendable es el 70% de la jornada laboral. Es decir, si son 8 horas laborables, lo recomendable es entre 60 y 70, ¿no? Entonces, mínimo 5 horas debe estar el dosímetro con el colaborador. Debe estar encendido tomando la medición. Culminadas esas 5 o 6 horas, tomo la muestra. A ello se refiere, pues, a que cuando me indica de la jornada laboral. Hay que verificar la posición del micrófono siempre. Siempre que sea práctico hay que colocar el aparato del cable micrófono también por debajo de la ropa externa. Al finalizar el periodo de muestreo hay que registrar los valores finales, apagar el dosímetro, registrar la hora y hay que colocar adecuadamente el dosímetro, hay que guardarlos adecuados. De ser posible, explicar los resultados al trabajador, que se recomienda pues entregarles cartillas, podrían ser hojas informativas, el muestreo del ruido, ¿no? Indicarles el dato que has obtenido para que también así sientan ellos que les tomas en cuenta que son parte del monitoreo y pues tampoco y entiendan cuál era el fin, ¿no? Todo el día con el equipo, para qué les sirvió y si los niveles fueran elevados, explicarles cuáles son los controles operacionales. Y también hay que hacer, ya después de haber culminado, hay que hacer la calibración nuevamente del equipo. Como paso 5 hay que tomar la muestra, ¿no? Con el sonómetro. Como hemos mencionado al principio, pues la mayoría de los dosímetros pueden ser adaptados para ser usados como sonómetros. Pues hay muchos equipos que ya trabajan solo como sonómetro. Los pasos para utilizar el sonómetro, pues hay que programar el sonómetro a la ponderación A y respuesta lenta, slow. Hay que verificar también la calibración del equipo, que mantener el micrófono a un brazo de distancia. Lo recomendado es de la fuente a 1,5 metros y a una altura pues de 120, ¿no? Con el trípode. Eso es lo recomendado para hacer la medida. También debido pues a las lecturas del sonómetro podrían fluctuar, ¿no? Observe los valores por 30 segundos. Siempre este dato se va a obtener después de 15 minutos, ¿no? Hay que tener eso siempre en cuenta. Hay que tomar varias muestras por cada actividad ya que el trabajador realice durante su día de trabajo, ¿no? Su meta es encontrar los niveles sonoros más altos de cada actividad. Hay que registrar las lecturas de los niveles sonoros y el rango establecido, tanto el máximo, el mínimo y el equivalente, ¿no? Con el que se va a comparar es con el dato equivalente. También hay que registrar las lecturas de los niveles sonido, el rango, ¿no? Como les indiqué. Y básicamente eso, ¿no? En la medida posible, para las evidencias hay que tomarle una foto a la pantalla en caso de necesitas para el informe, ¿no? Para la identificación futura, pues se recomienda hacer un boceto o gráfico, ¿no? Que indique dónde fue tomada esa lectura. Pueden ser estacas o señalizaciones. De ser posible, hay que explicar los resultados parciales, no hay que estar detallado. Estos resultados hay que indicar al colaborador. Pues se recomienda igual, del mismo modo como el dosímetro, hay que entregar cartillas, pueden ser hojas informativas. Entonces, aquí va a depender, ¿no? de determinación de las posiciones de medición. Lo que les mencionaba, ¿no? Que va a ser según el área de contaminación sonora, verticalmente, horizontalmente, cuál es la distancia que hay que tener en cuenta, a qué altura hay que colocar el sonómetro.
Y como paso 6, pues hay que calcular la exposición. Existen pues 3 formas en que un equipo podría entregar los datos, ¿no? Puede ser el nivel equivalente, los niveles el máximo y el mínimo. Y con ello pues se va a hacer la comparación con los estándares nacionales de calidad ambiental para el ruido. Y finalmente hay que evaluar los resultados. Vemos aquí en la gráfica cuando está por debajo de 35 decibeles. Esto me va a servir más que nada para hacer un mapa de ruido y para una identificación más rápida, ¿no? En ese caso, de repente podrías colocar afuera de la planta, según hacer tu mapa de ruido, y pues es la leyenda, ¿no? ¿A qué valores me indica? Aquí vemos que hay que hacer la evaluación de los resultados. Este es el mapa de ruido y según ello pues me va a servir para yo tomar las medidas, saber cuáles son los lugares que están expuestos a mayor cantidad de ruido y según ello tomar o realizar los controles operacionales. Es la normativa que se considera para lo que son también tomar medición y lo que es la calibración, que se explicará en la siguiente clase. Pues son tanto la normativa nacional como internacional. Y una vez medido esto, pues ¿qué recomendación se da al colaborador, ¿no? Básicamente es protección del oído. Podría ser tapones, como también orejeras. Va a depender de los niveles de ruido. Y estos implementos deben ser normados, ¿no? Por la norma internacional se recomienda por el ANSI y según ello, ¿no? Y de no ser posible tan solo con hacer un control operacional con estos implementos, se recomienda aislar, si es una fuente fija, hay que aislar esa fuente fija para minimizar los niveles de decibeles que reciben los colaboradores. Entonces se recomienda hacer ello y exigir el uso de los implementos a los colaboradores, ya que ellos, a pesar que se les entrega, siempre sucede, me ha sucedido muchas veces en planta, que hay que estar insistiéndoles y en ocasiones también pues hay que darle su amonestación, porque si no es a buenas, a malas van a tener que aprender y de ese modo se evitan los controles, las enfermedades ocupacionales. Pues si bien es cierto, en el momento no se va a identificar, no se va a determinar si tiene una hipoacusia. Pues eso sucede en años. Entonces, para evitar también, por cuidar al colaborador, hay que tomar todos los controles operacionales y siempre trabajar con ellos. Pues bien, muchas gracias, estimados alumnos. Nos estaremos viendo en la siguiente clase. Pues el taller y también el taller de ruido estará explicando el uso del sonómetro y dosímetro. Nos vemos, hasta luego, que tenga un buen fin de semana.